Vamos a seguir a los integrantes de nuestro siguiente panel, titulado Estrategias implementadas contra la falsificación, adulteración y contrabando por parte de organismos de policía judicial. Casos exitosos para la industria en la lucha contra estos flagelos. En panel nos acompañan entonces, los invitamos a seguir, el señor Brigadier General Gustavo Alberto Moreno Maldonado, director de Policía Fiscal y Aduanera. El señor Teniente Coronel Helber Hernando Cortés Rueda, jefe del área investigativa de delitos contra el patrimonio económico de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Igualmente invitamos al doctor Dani Julián Quintana, director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, y a la doctora Ana Linda Solano, directora nacional de Policía Judicial Especializada. Nos acompaña como moderadora de este panel la doctora Silvia Montoya, gerente del proyecto contra la falsificación de productos y usurpación de marcas de la ANDI. Bienvenidos a todos los panelistas, pueden iniciar. Bueno, nuevamente buenos días a todos, a los panelistas, al señor general Gustavo Moreno Maldonado, director de la POLFA, al coronel Helber Cortés, director del área de patrimonio económico de la DIJÍN, doctor Dani Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía General de la Nación, y la doctora Ana Linda Solano, directora de la Policía Nacional Especializada, Policía Judicial Especializada de la Fiscalía General de la Nación. Nuestro panel se ha denominado Estrategias implementadas contra la falsificación, adulteración y contrabando por parte de organismos con funciones de policía judicial, casos exitosos en la lucha contra estos flagelos. Ese va a ser el tema principal de nuestro panel. Sabemos y hemos oído que una de las estrategias fundamentales que nos hemos propuesto tanto el sector público como el sector privado es lograr la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a estos flagelos. Para lograr tal fin debemos acudir a las autoridades competentes para ello. Tenemos en nuestra Carta Política un mandato constitucional que dice que la Fiscalía General de la Nación es la encargada o la obligada, porque así lo dice la Constitución, de adelantar las investigaciones de hechos que revistan las características de delitos, que lleguen a su conocimiento por cualquiera de los medios, ya sabemos, denuncias, fuentes no formales, en fin. Para la Fiscalía poder dar cumplimiento a ese mandato constitucional, debe ordenar una serie de actos investigativos tendientes a recolectar elementos materiales probatorios y evidencias físicas que le permitan conocer los hechos, la circunstancia en que ocurrieron y los presuntos responsables de estas conductas. Esas actividades investigativas la Fiscalía no las puede hacer por sí misma, sino que las debe, digamos que encomendar a organismos que tienen funciones de policía judicial. Y esa es la característica principal de la policía judicial. Son organismos que cumplen una serie de actividades para apoyar la labor de investigación que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas, nuestra ley consagra entonces y contempla qué se entiende por organismo de policía judicial y contempla 3 clases
de organismos de policía judicial o de organismos que ejercen esa función. Nos consagra unos organismos que la ejercen esta función de manera general y permanente, otras de manera especial y otras de manera transitoria. El panel de hoy lo integran no solo personas, sino entidades y autoridades que ejercen la función de policía judicial de manera general y permanente. En ese orden de ideas nos acompañan entonces, como les digo, 4 cabezas de instituciones y de autoridades que van a adelantar toda esa serie de actos investigativos tendiente a esclarecer un hecho punible que llegue a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Hemos podido evidenciar que todas las instituciones que ellos representan, conscientes de esta dinámica, de esta criminalidad, han generado al interior grupos especializados para combatir la criminalidad de la falsificación, la adulteración y el contrabando de licores, medicamentos y alimentos. Es decir, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación han creado a su interior organismos con funciones de policía judicial dedicados exclusivamente a combatir los delitos que hoy nos tienen aquí presentes. En ese orden de ideas vamos a formularle una serie de preguntas a nuestros panelistas para que ustedes puedan comprender con qué apoyo contamos, para que las empresas del sector privado que se ven afectadas por estos flagelos sepan que cuentan con 4 grupos de policía judicial para poder adelantar estas investigaciones que se hacen necesarias, urgentes, insisto, para poder desarticular esta criminalidad. Una de las primeras de las preguntas que les queremos hacer a cada uno para que la respondan desde su institución es con la finalidad de poder identificar las fortalezas y los enfoques de cada grupo que ustedes dirigen. Quisiéramos saber cuáles han sido las estrategias implementadas por cada uno de ustedes en la lucha contra estos fenómenos, particularmente cuando se tratan de licores, medicamentos y alimentos. No sé si le damos por orden de rango o al señor general. Las damas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Andy por permitirnos esta oportunidad de compartir entre compañeros policías judiciales, a Silvia por organizar este importante evento y a todos ustedes por estarnos escuchando el día de hoy y querer saber un poco más de lo que es la función nuestra. Para responderte, Silvia, esa pregunta frente a la estrategia, yo necesito me parece importante hacer un poco de contexto muy relacionado con la estrategia de la que hablaba el señor vicefiscal general en el panel anterior. Andy nos propone una aproximación que es falsificación, adulteración, contrabando de medicamentos, alimentos y licores. Y este tema que se propone el día de hoy como eje pues, de trabajo de todos nosotros aquí, uno puede aproximarse de 2 formas. Una es ver por delito, es decir, la falsificación, la adulteración, el contrabando, medicamentos, alimentos, licores, por el delito, por la forma de criminalidad, pero también podemos aproximarnos de una forma un poco más sistémica o integrada y es desde el fenómenos criminales. Entonces, esa es una primera propuesta que hay o como uno puede abordar el tema acá, o por los delitos o esa aproximación un poco más sistémica y fenomenológica. Y también nos ubican en un panel en el que estamos 4 entidades que cumplimos funciones de policía judicial, que como decía Silvia, cada una representa, se puede decir, si optamos por la función sistémica, un eslabón en esa cadena. Es decir, nosotros no repetimos nuestras tareas, acá está el director de CTI, acá está el director de DIJÍN y acá está el director de POLFA, y yo estoy hablando por la Policía Económico-Financiera de la Fiscalía. Es decir,
Cada una tiene un valor agregado, una estrategia, como decía Silva. Entonces, mi propuesta es optar, para dar esta respuesta, por ese sentido sistémico. Es decir, aquí sí creemos que hay, no necesariamente un mismo fenómeno, pero sí la necesidad de una aproximación integral, pero una aproximación integral en el que cada uno de los valores agregados de los que nosotros vamos a hablar sume para una respuesta articulada. Si nosotros sumamos valores agregados, estamos hablando de realmente una respuesta de Estado. Y decía el vicefiscal, no lo hacemos solos como Policía Judicial, no lo hacemos solos como Fiscalía, porque el tipo de delito que nos plantea el día de hoy este evento son delitos complejos, son delitos transnacionales, son delitos cuyas organizaciones, porque por regla nos enfrentamos de distintos niveles, pero frente a organizaciones criminales, son organizaciones criminales que no se dedican a una sola de estas conductas frente a uno solo de estos productos. Estamos hablando realmente de un entramado criminal bastante complejo. En esa medida nos necesitamos todos y en esa medida necesitamos estar realmente articulados para poder enfrentar el fenómeno de una manera mucho más compleja. Yo quiero, si es posible, solamente, no sé si allá en el sistema técnico se pudo proyectar una imagen o dos ejemplos que yo les quiero dar de esto que le estoy diciendo, por qué nos necesitamos todos. La cadena de arriba nos muestra un comercio legal tradicional, es decir, hay un producto que se fabrica en un lugar, hay un transporte nacional que lo lleva a una aduana, hay un transporte, sea marítimo, sea terrestre, sea aéreo, que lo lleva a otra aduana en otro país. Ahí hay un transporte nacional, ahí hay un señor importador y ahí hay un centro de distribución para llegar. Finalmente, ese producto llegará a un cliente. Esa es la cadena legal, la cadena tradicional, un producto cualquiera. ¿Sí? Miren la cadena de abajo. Estamos imitando más o menos la misma cadena. Puede haber una empresa fachada o puede haber una empresa legal que se presta para una actividad ilícita. La mercancía puede ser una mercancía falsificada, adulterada, puede haber un tema de explotación laboral, estupefacientes, personas. Entre aduanas podemos ver varias tipologías de contrabando. ¿Sí? Podemos ver abierto, podemos ver contaminación de contenedores, podemos ver varias formas general ahí en las que se puede dar ese contrabando. Vemos que hay en cualquiera, es realmente bastante transversal, pero en cualquiera de esos momentos podemos ver escenarios de corrupción importantes que facilitan pues este movimiento. Puede llegar a un mercado negro o puede llegar a un mercado lícito pretendiendo incluir esta mercancía de origen ilícito, y vemos que ese cliente, ese importador o esa persona que recepciona esa mercancía pues puede tener una finalidad de lavado de activos, como se decía hace un rato, financiación de terrorismo, financiación de organización criminal, cooptación del Estado. Entonces, la aproximación, cuando les decimos que es necesaria esa aproximación sistémica, integral, es porque sí realmente hay una conexión. Si realmente nos damos cuenta que lo que inicia en una falsificación nos lleva a un tema de contrabando que nos puede llevar a problemas más grandes. Otro evento de Andy se decía: el contrabando es el nuevo narcotráfico. Creo que era una campaña que tenía precisamente Polfa y Andy. No es en el sentido que el fenómeno sea igual, ¿sí? O que el impacto, porque como se decía, la criminalidad muta, las particularidades son muy distintas, pero lo es en la dimensión y en el impacto del problema que tuvo en su momento ese flagelo para nosotros frente a lo que tiene hoy el contrabando, con una diferencia. Digamos, la lucha no está equiparada, no tenemos las mismas herramientas, con lo cual necesitamos unir fuerzas para que sea más integral. En ese sentido, entonces, ¿qué aporta la policía que yo represento en este momento, la policía económico-financiera? ¿Qué aporta frente a este escenario? Si nosotros decimos que la delincuencia es sistémica, es transnacional, es compleja, tenemos que adaptar la entidad o la forma de aproximarnos a ella, tenemos que adaptarla a esa necesidad. Es decir,
estamos hablando de, cuando hablamos de organizaciones criminales, y más si son organizaciones criminales transnacionales, el contrabando, esa cadena que nosotros veíamos, inicia en un continente, termina en otro y pasa por la mitad por otro. Es decir, puede iniciar en Asia, llega acá a América y pasa por Europa o por África. Es decir, estamos hablando verdaderamente de fenómenos globales. En esa medida, entonces, son organizaciones que tienen conexiones, que tienen poderes de cooptar el Estado, que usan tecnología mucho más moderna que nosotros algunas veces, que tienen vínculos público-privados, que tienen resiliencia o capacidad de adaptarse a esa mutación o a esos cambios, sean normativos, sean de estrategia del Estado, sean de la naturaleza que sean. Entonces son esquemas muy sofisticados y muy complejos. La respuesta claramente no puede seguir siendo la misma. Entonces, de allí que en la reestructuración que inicia en el año 2014, un poco como se explicaba antes, se crearan policías especializadas para atender estos fenómenos. Se crea una policía económico-financiera que busca entender esa economía criminal. Se entiende que mientras no se comprenda y desarme el negocio de la empresa criminal, la estrategia no está completa. La incautación es importante, atacar a los cabecillas de las organizaciones, capturarlos, tomarles pues, las mercancías, el dinero, eso es importante. Pero mientras siga siendo un negocio lucrativo, muy lucrativo, va a seguir operando, van a haber nuevas personas a la cabeza de esos negocios, ocurre la mutación criminal. Y peor aún, ocurre la diversificación y ocurren muchos otros fenómenos que hacen que el tema sea realmente incontrolable. No vamos a acabar el delito al 100%, pero sí lo vamos a atacar mejor si combinamos estrategias. Y una de ellas es apuntarle, pretendiendo la desarticulación de la organización criminal, atacar su economía. En ese sentido, comprendimos que no lo podemos hacer solos, es decir, la información que es relevante está en una UIAF, está en una superintendencia, está en otra entidad. Está en el sector privado. Hace un rato se hablaba de priorización. Yo puedo priorizar con base en lo que me llega a la fiscalía, los casos que me llegan, pero muchos de estos delitos el índice de denuncia es muy bajo, es casi nulo. En ese sentido necesitamos realmente, como decía el doctor Luis Edmundo hace un rato, tener estrategias proactivas, no preventivas, pero sí proactivas, investigaciones inteligentes. Y parte de esa investigación inteligente es hacer del privado, del sector privado, un socio estratégico que nos diga, mire, esto impacta más que esto me toca más que esto. Y es parte de lo que decía el vice, choca cuando uno dice priorización, pero si lo vemos en un sentido estratégico, donde ustedes, el sector privado, nos ayuda, nos da información para entender esos fenómenos, para entender esa cadena que mostrábamos. Eso no lo hemos entendido solos, eso lo hemos entendido en parte con el trabajo con Andy, en parte con el trabajo con INVIMA, en parte con el trabajo con otras entidades del Estado y con el sector privado con quienes venimos trabajando desde que nos creamos. Pero entonces esa sociedad de entender qué afecta ya más para poderlo nosotros dimensionar acá en sus efectos penales y saber cómo enfrentarlo y cómo atacarlo. Si no entendemos ese fenómeno, cómo muta, cómo se comporta, no lo vamos a poder atacar al 100%. Y obviamente cada uno individual no, para eso tenemos cada uno nuestros valores agregados, como decíamos. Entonces la PEF que incorpora esa aproximación nueva, esa aproximación un poco siguiendo lo que es el diálogo de Oslo de la OSD, donde dice necesitamos aproximar Estado, necesitamos sumar, articularnos, eso no nos lo estamos inventando acá en Colombia, eso es hoy el discurso multilateral donde decimos solos no podemos, necesitamos sumarnos muchos y ser un único Estado para enfrentar un flagelo completo. Favorece entonces en ese sentido la cooperación y el intercambio, porque no podemos solos. La información que es penalmente relevante ya no es aquella que conseguimos solo como policía judicial levantando una escena del crimen. Necesitamos obtener información en muchas entidades más del Estado y en muchos otros lugares. Se fortalece pues a través del análisis multidisciplinario, ya no solamente el análisis criminal, sino es distintos tipos de análisis de innovación que nos permita entender o dimensionar pues estos fenómenos. Y en ese sentido muchos temas de relacionamiento estratégico, de cooperación, pero desarrollando nuestros propios modelos de investigación, que eso es muy importante. Hablábamos, hace un rato se hablaba de valoración de riesgo, análisis de redes sociales, persecución de los flujos, de los movimientos económicos financieros, todo eso ya está dentro del paquete de lo que es la investigación criminal.
porque precisamente con la técnica tradicional no se puede comprender pues la totalidad del fenómeno. Ahora, cuando uno se aproxima o para poder tener enfrentar desde una visión sistémica, no podemos fraccionar. Por eso les decía, las dos aproximaciones por las que podemos llegar, optamos por una sistémica, porque no podemos entender solo la adulteración, entender solo la falsificación, entender solamente el contrabando. Entonces no podemos fraccionar. Hay que nuestra competencia sea bastante amplia en el sentido de ver delincuencia tributaria aduanera, ver delincuencia financiero bursátil, ver delincuencia, lavado de activos, financiación de terrorismo y cibercrimen. Porque el cibercrimen no es solamente los delitos cibernéticos, no es solamente pornografía infantil, no es solamente ese tipo de delitos. El ciber hoy es un medio a través del cual se llevan a cabo muchas de estas conductas. Y si no comprendemos pues esa dimensión del problema también nos estamos quedando atrás. De allí que sea necesaria pues también esa aproximación. Entonces, es una combinación de una policía proactiva con iniciativas investigativas propias, usando todo este valor que tenemos desde el principio, desde un momento muy temprano para proponerle a un fiscal un caso, un problema, un fenómeno. Y así llevamos varios casos, de hecho con la ayuda de acá de Silvia, de Andy, llevándolo inclusive a la extinción de dominio, porque la extinción de dominio es una estrategia que a veces para este tipo de delincuencia se nos olvida y es hay que quitarle el dinero a la delincuencia. Tenemos varias iniciativas investigativas en ese sentido. Se ha hablado acá de varios casos, yo tengo que decir el equipo que se ha hecho con el general Moreno y con la DIJÍN es muy importante. No habría sido posible para nosotros desarticular muchas de estas organizaciones de las que se ha hablado, en términos de ganado, en términos de cigarrillos, en términos de chatarra, de muchos otros, no solo pues saliéndome un poquito acá del tema del evento, pero son muchas las organizaciones que se han desarticulado porque se ha unido un componente de análisis nuestro, por ejemplo, una capacidad operativa de Polfa, una capacidad criminalística de CTI, se ha logrado es porque hemos podido en ese momento superar esas barreras. En ese sentido, cada uno de nosotros va a hablar de esos fuertes, cuál es el fuerte de nosotros, cuál ha sido la estrategia, esa visión sistémica, una policía proactiva con metodologías propias, innovando en términos de recursos, sobre todo de análisis. Se ha reivindicado lo que es el componente de análisis. Antes no era tan usual hablar en este tipo de escenarios de analizar y de generar capacidad de análisis, pero es que para poder enfrentar las complejidades que se nos presentan tenemos que comprender, y ese comprender solo viene del análisis y del análisis multidisciplinario. Entonces nosotros traemos eso. En esa cadena, si volvemos a poner la cadena con los fuertes de nosotros como policía, pues vamos a ver que la PEF un poco recoge lo que inicia, por ejemplo, una DIJÍN o una CTI en términos de falsificación o adulteración. Nosotros lo tomamos y en esa cadena vemos lo que se relaciona con contrabando, la dimensión económico-financiera. Miren, ahí estamos ya abajo nosotros. Los niveles de integración o de combinación para poder enfrentar el fenómeno de arriba. Entonces nosotros tomamos, por ejemplo, eso que inicia un CTI o una DIJÍN en términos de adulteración y falsificación, nosotros vemos cómo o la dimensión económica financiera de eso o cómo eso empieza a conectar con un tema de contrabando. El general hace la interdicción, tiene ese fuerte que tiene solo Polfa, porque es quien tiene la capacidad legal de enfrentar ese fenómeno de contrabando y nosotros lo tomamos, nos articulamos para ver lo que tiene que ver con lavado de activos, lo que tiene que ver con corrupción y lo que tiene que ver con las otras cosas. Entonces, si se dan cuenta, sí, somos 4, pero no somos muchos, porque cada uno tiene un valor agregado, tiene una dimensión que permite por lo menos tratar de aproximarnos a esa integralidad sistémica del fenómeno. En el caso de PEF, ver eso, ver cómo está conectada ese contrabando o esa falsificación con ese lavado de activos, con esa criminalidad organizada, con esa corrupción posible para dimensionar bien el problema y desarticularlo. Si no tenemos todos un componente en ese sentido, no hay aproximación de Estado y el fenómeno se nos queda incompleto y será muchos más años de lucha frente además, y ahí yo recalco el tema de posconflicto, la criminalidad va a cambiar, la criminalidad que hoy afecta a derechos humanos y sistemas va a cambiar a un escenario de crimen organizado. No sabemos todavía en qué proporción, pero tenemos que estar enfrentados para esos escenarios de riesgo, entre otros seguramente mucho
irá a estos sectores que hoy nos llaman acá, para lo cual pues tendremos que estar preparados, proactivamente trabajando. Gracias. Le damos el uso de la palabra al doctor Dani Julián, director del CTI. Gracias, muy buenos días para todos. Y realmente esto es como una pequeña rendición de cuentas, y estos espacios pues los aplaudimos al interior de la Fiscalía porque nos permiten también que ustedes sean testigos de ese trabajo invisible que muchas veces realizan nuestros investigadores. No es una tarea fácil, quiero confesarles. Sin embargo, quiero contarles que yo llevo casi 17 años en la Fiscalía, entré muy joven a trabajar en todos los temas de investigación. Y he podido darme cuenta que la reestructuración que sufrimos en el 2014 le ha dado muchas bondades a este país. Y sobre todo en las nuevas dinámicas y metodologías que tenemos hoy en día dentro de la indagación, planes metodológicos que plantean los investigadores, entre otras facultades. Y miren ustedes que cuando uno hace la pregunta de qué es la delincuencia organizada, pues tiene que preguntarse cómo ha evolucionado también esa delincuencia y cuál es la respuesta del Estado frente a esa delincuencia. Nosotros podemos decir hoy que la delincuencia organizada está mucho más organizada que hace 10 años, 5 años. Y la Fiscalía como Estado pues también tiene que responder a esa evolución de la delincuencia. Por eso es tan importante la reestructuración que hoy en día vive la institución, porque anteriormente teníamos solamente una policía judicial al interior de la Fiscalía que era el CTI, hoy en día tenemos 3 policías judiciales, que una de ellas lidera la doctora Ana Linda, que es dedicada a los temas económicos. Sin duda, la nueva metodología que tenemos ha arrojado excelentes resultados y uno de ellos, pues lo ha dado cuenta el señor vicefiscal, de más de 100 capturas, más de 127 operativos al año, que nos ha permitido desarticular organizaciones criminales. Sin embargo, estamos bien, pero somos conscientes que falta mucho y ese falta mucho requiere colaboración de todas las entidades. Fíjense ustedes que cuando uno habla de contrarrestar la delincuencia, eso quiere decir que hay que tener una articulación de instituciones. No podemos pretender que en un Estado social de derecho el derecho penal sea la única respuesta a este tipo de fenómenos. Sin duda hay una importancia que no se puede desmeritar de los organismos de control, de los organismos que ejercen funciones de prevención. En tal sentido, si esos organismos no funcionan, el derecho penal no puede hacer mucho frente a esa crisis. Así pues que si no tenemos una estructura articulada en ese Estado social de derecho frente a este tipo de delitos, va a ser muy difícil que podamos luchar de frente contra este tipo de delincuencia. Hoy en día, y creo que fue uno de los temas del panel inicial, la importancia de la articulación, la importancia de que cada entidad sea consciente de la tarea que tiene a nivel de investigación. Y les puedo decir que como investigador y miembro del CTI, los cambios se están dando. Se están evidenciando que hoy en día tenemos una investigación mucho más profesional. Inclusive con la ley 906 que demanda que el investigador hoy en día tenga un papel mucho más protagonista que el del fiscal, pues lo estamos viendo hoy en día. Fíjense ustedes cómo el CTI se ha preocupado y también la policía, soy consciente de ello, porque las personas que lideran estos grupos, los investigadores que están en estos grupos sean personas idóneas y no solamente éticamente, sino profesionalmente. Y eso le da un plus muy grande a la investigación porque nos permite trabajar inteligentemente. Nosotros tenemos que recordar que en la investigación tenemos 3 componentes muy importantes, que es el análisis, la investigación de campo y finalmente la investigación científica. Si nosotros no contamos con estos requisitos, va a ser muy difícil que tengamos unos muy buenos resultados. Puedo decirles que anteriormente teníamos un CTI invidente, hoy tenemos un CTI vidente que puede mirar más allá gracias a mecanismos tan relevantes en la investigación como es el análisis criminal. Porque ¿qué nos permite el análisis? No solamente determinar quién es el autor, sino también establecer cuál es toda la estructura delincuencial. Y en ese orden de ideas es cuando cobra importancia políticas delincuenciales que ha implementado el señor fiscal general, como la contextualización y la priorización. Sin ello no es posible que nosotros armemos una investigación seria y además de ello que sea consecuente con lo que requiere el país. Y cuando me refiero a consecuente, efectivamente es que la sociedad está clamando no solamente por los delitos pasionales,
no solamente por los delitos de sangre o los delitos relacionados con el conflicto armado, sino que además hay delitos que anteriormente la Fiscalía no tenía una gran preocupación por ellos, y son estos delitos que afectan derechos de autor, que afectan el orden económico y que afectan la salud pública. Fíjense ustedes cómo a partir de esa gran reestructuración que hemos tenido, la Fiscalía ha tenido unos excelentes resultados en este tipo de delitos que anteriormente no tienen una respuesta eficaz por parte del Estado. Hoy en día no solamente estamos basados en delitos relacionados con el terrorismo, por ejemplo, sino que además tenemos estructuras especializadas que han sido creadas por parte del señor fiscal para dar respuesta a lo que la sociedad quiere. Fíjense ustedes que el derecho penal no puede ser apático a lo que quiere la sociedad. Por eso la política criminal que ha implementado el señor fiscal ha sido trascendental para que se vean los resultados efectivos en este tipo de ejes temáticos. Ahora bien, si quisiéramos nosotros hablar sobre cuáles son las fortalezas hoy en día de la investigación criminal, podríamos partir de dos características, que es la estructura y el cambio de dinámica. Y la estructura en el CTI hoy está muy cambiada de hace unos años, que yo también pertenecía a esos grupos, y tenemos hoy grupos especializados no solamente en el eje temático de la falsificación, de derechos de autor, de contrabando, sino de productos específicos. ¿Eso qué nos permite? Que tengamos investigadores especializados en ese tipo de investigaciones y que conozcan no solamente el día a día, sino el caso en contexto, que sepamos quién lidera la organización. Mire, es muy satisfactorio como director del CTI encontrar investigadores que cuando hacemos talleres, porque siempre hacemos talleres y investigaciones, nos sentamos, hacemos una retroalimentación, investigadores y fiscales, y encontramos investigadores que están sugiriendo hoy en día, bueno, ¿y cuál es el máximo responsable de estas conductas? ¿Cuál es el cabecilla de la organización? Preguntas que anteriormente ni siquiera se planteaban en grupos de trabajo. Porque hoy el investigador tiene un cambio de metodología, se le ha cambiado el chip en la investigación y está buscando realmente el líder de la organización. Porque si nosotros no determinamos quién es el jefe de la banda delincuencial, es muy difícil que podamos desarticular totalmente este tipo de estructuras. Muy bien, como dicen los italianos en sus teorías de doble riel, de perseguir el factor económico también y la estructura, pero más allá de ello, las cabezas visibles no son las que anteriormente conocíamos como el jefe o el líder de la banda. Inclusive hoy los contadores, los que manejan las finanzas, son mucho más importantes dentro de esas organizaciones que los mismos jefes de las estructuras. Por eso el cambio de metodología. Hoy no buscamos tanto quién es el jefe, porque cuál ha sido la consecuencia de solamente buscar cabecillas, que hacemos las capturas, pero la estructura sigue intacta, precisamente porque el dinero sigue fluyendo, porque sigue siendo un negocio redondo y no tenemos alternativas de descifrar realmente quién está manejando al interior de la organización, no solamente ese tipo de jefes. Así pues que el CT hoy en día ha cambiado de investigar el caso a caso a que tengamos un caso en contexto, un caso priorizado, donde no solamente analicemos la responsabilidad del delito, sino que también a nivel de análisis podamos hacer más allá, a ese nivel más profundo que requiere la investigación, identificar todas las organizaciones que tenemos hoy en día en Colombia que se dedican a este tipo de actividades. Y precisamente la proliferación de esas estructuras se debe a el desconocimiento que tenía el Estado anteriormente de este tipo de delitos. Hoy tenemos un grupo especializado dentro del CTI que se dedica solamente a investigar nuevas tipologías en este tipo de delitos. Y cuando hablo de tipologías, quiero decir nuevas modalidades. La Internet, por ejemplo, no sé, nuevas empresas que han creado, medicamentos nuevos, que no tenemos mucha pericia en ese sentido. Por eso nosotros cuando hablamos de investigación, no solamente pedimos que haya articulación estatal, sino que es fundamental que haya una articulación también con las víctimas, es decir, con los dueños del producto, con los gremios que están detrás pues, de este gran negocio lícito. Ahora bien, con la ley 906 pues nos hemos dado cuenta que el apoyo de la víctima en este tipo de casos, que son los empresarios, es fundamental. Obviamente nosotros tenemos unas grandes limitaciones porque como Estado y como representantes de todas esas entidades tenemos que administrar entidades prácticamente con recursos muy limitados.
Así que la ayuda de las víctimas, que son ustedes, es fundamental en el trabajo en equipo. Nosotros, y no tiene que darnos vergüenza, en muchas modalidades no tenemos peritos que nos puedan decir si un producto es auténtico, adulterado, falsificado, de contrabando. Y allí entra esa gran labor que hacemos con las víctimas y lo que permite la ley 906. En ese sentido, no solamente es la articulación del sector de justicia público, administrativo, sino del sector privado, porque realmente la respuesta a la delincuencia no tiene que ser solamente de la sociedad, sino que tiene que ser, perdón, no solamente de la Fiscalía o de la Policía, sino que tiene que ser la respuesta de la sociedad en sí. Esa tiene que ser una respuesta articulada. Fíjense ustedes que en este tipo de políticas, entonces tenemos unos investigadores más idóneos, unos investigadores que entienden mucho más el contexto de la delincuencia, unos investigadores que hoy en día plantean casos en asociaciones de delitos, no solamente del día a día, sino que procura porque el caso que se está desarrollando en Bucaramanga, cómo se puede conectar con el caso que se está desarrollando en Cúcuta. Tenemos investigadores que dedican solamente a eso, a conectar los casos y mirar cómo los cabecillas están creando diferentes estructuras con diferentes maletines, es decir, con diferentes músculos financieros, para que las autoridades, cuando desarticulan una estructura, siguen delinquiendo con la otra y pueden crear fácilmente otra estructura. Eso es lo que nosotros queremos erradicar, no solamente capturar al señor de la droguería que está vendiendo el producto, sino quien está distribuyendo, transportando y elaborando y también haciendo el contrabando de este tipo de productos. Queremos llegar a ese tipo de delincuentes. Creo que lo más importante que hoy en día tiene la investigación. Hay otros aspectos muy importantes que tenemos hoy al interior del CTI y es la implementación de nuevas actividades de policía judicial. Cuando estaba yo comenzando en el CTI, yo creo que lo más drástico que se hacía era la interceptación de comunicaciones y con algunos recursos muy limitados. Fíjense ustedes que nos tocaba ir allí a las empresas de telefonía y poner una grabadora frente a la línea telefónica para obtener una interceptación. Hoy en día tenemos unos grandes sistemas de interceptación sofisticados, satelitales, que nos permiten hacer un buen monitoreo. Pero hoy en día la policía judicial no solamente puede limitarse a esas actividades de policía judicial. Hoy nosotros hablamos de actividades que afectan derechos fundamentales de una manera muy fuerte, por eso tiene que tener una ponderación de un juez de control de garantías, como filtración a organizaciones delincuenciales, entregas controladas de productos, que nos ha permitido estar en las entrañas de este tipo de organizaciones. Y en ese sentido hemos podido identificar quiénes son los productores, los distribuidores, quienes manejan las finanzas. Si no, no hubiera sido posible sacar adelante buenas investigaciones. Ustedes ponen unos resultados muy positivos en la televisión: CTI captura, policía captura, CTI desmantela, policía desmantela, pero al interior de la investigación les quiero confesar que son muchos los pormenores que se tienen que hacer día a día para que salgan bien las cosas. Reuniones que van más allá de las 24 laborales, casi 36, 72 horas coordinando un operativo. Además de ello, la seguridad de los agentes que tenemos infiltrados, también tratar de que las líneas que tenemos interceptadas no se vayan a quemar, como lo llamamos en nosotros, quemar es no se vayan a evidenciar para que sigan produciendo. Son muchos factores que al interior de la investigación posiblemente no sean visibles, sin embargo día a día nos hemos profesionalizado porque este tipo de actividades se hagan de la mejor manera y, como dije al principio, un trabajo casi invisible, que solamente el delincuente se va a dar cuenta que lo estamos investigando cuando se haga una gran captura, un gran operativo y una excelente imputación por parte de los fiscales. El trabajo hoy en día de fiscales e investigadores deriva precisamente de esa política criminal del señor fiscal, que no solamente nos centremos, y recapitulo un poco estas palabras para concluir, en esos delitos relacionados con el conflicto armado o con los delitos de terrorismo, sino que además echemos una mirada a la sociedad en el sentido de que otros delitos que afectan gravemente la salud. Yo estaba hablando ayer con mi jefe de policía judicial de estos temas. Incautamos ya no solamente droguerías, sino bodegas de drogas adulteradas que van con tratamientos de
enfermedades terminales, VIH, etcétera. Imaginen ustedes un familiar de uno que sea víctima de este tipo de tratamiento. Por eso, no solamente tenemos que esperar que el delito llegue al interior de nuestras familias, en nuestras vidas, sino que hacer realmente un trabajo de reflexión, lo que yo le digo a los investigadores, que también nos puede atacar a nosotros. Por eso yo puedo decir, y con mucho orgullo, que hoy el CTI tiene un grupo de policía judicial mucho más capaz que el de hace 5 o 10 años. Un grupo de policía judicial mucho más comprometido con su entidad. Un grupo de policía judicial que conoce más el fenómeno judicial en Colombia y el fenómeno delincuencial frente a este nuevo tipo de tipologías que anteriormente no tenían una importancia relevante para otras administraciones. Hoy tenemos una fiscalía que sí, que ha tenido muchas críticas, y entiendan ustedes que romper paradigmas en un Estado social de derecho no es fácil, porque cambiar la metodología de investigación, pues eso requiere muchas críticas, pero yo creo que con los resultados nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado al país que realmente cambiar tiene un precio, y es el precio de la crítica, el precio de que no se puede, pero cuando se muestran buenos resultados quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Por eso hoy en día yo creo que podemos estar tranquilos en el país, que tenemos un organismo de policía judicial que está haciendo bien las cosas, y queremos que este tipo de delitos realmente sean erradicados de nuestro país. Bueno, muchas gracias, y ya doy la palabra, que me he extendido demasiado. Bueno, buenos días. Por parte de la estrategia de parte de la Policía Nacional y de la DIAN, básicamente está centrada en un entendimiento del fenómeno. O sea, estamos buscando identificar como epicentro central de ese fenómeno un negocio criminal, un negocio ilícito, un negocio que se manifiesta a modo de empresa criminal y que está circunscrito dentro de unos sistemas de economía criminal nacionales y transnacionales. Este ejercicio para llegar a esta conclusión fue muy interesante, porque partimos de la pregunta muy racional y muy intencional de decirnos cómo luchar contra el contrabando y contra estos otros dos delitos, la falsificación y la adulteración. ¿Será que los instrumentos que hemos utilizado contra el narcotráfico y el terrorismo son viables, son vigentes, o requieren modificaciones? Y objetivamente dijimos sí, requieren, y luego hay un estudio, sí, requieren modificaciones, ya que no vamos a atacar una estructura como tal, vamos a atacar como todo un negocio criminal. La estructura, la persona delincuente es solamente una parte de ese negocio. Ese entendimiento nos lleva a encontrar aliados muy estratégicos como la UBIAF, con el doctor Luis Edmundo, que lo vimos en el panel anterior, para entender esos movimientos financieros que se dan a través del sistema bancario colombiano, pero especialmente entender ese 80% que constituye esa economía informal en la que se mueven grandes capitales, que se mueven en efectivo y que se mueven sin mayores controles. Ese entendimiento nos llevó también a preguntarnos cómo luchar contra este fenómeno. ¿Será que la inteligencia que utilizamos contra el terrorismo y narcotráfico es suficiente en este caso? La respuesta también obviamente fue no. O sea, esa inteligencia tradicional que está representada por la inteligencia estratégica, táctica y operacional con que se ha luchado contra el narcotráfico y terrorismo no era suficiente para luchar contra un delito económico financiero. Fue necesario traer 3 elementos más de inteligencia: incorporar una inteligencia criminal, que es muy importante, en Colombia no es muy usada, pero en otros países sí, y probada con mucha efectividad, y traer 2 elementos del sector privado: la inteligencia de negocios y la inteligencia de mercados. Esto nos permitió ver algo más que una estructura, ver todo un negocio, ver una simbiosis criminal que tenía una geografía propia, no solamente con asentamientos focalizados a lo largo de décadas en el país, porque hicimos el ejercicio y sobre un mapa de Colombia de hace 50 años georreferenciamos los nichos de criminalidad más importantes de la fecha, de esas épocas, identificamos los actores criminales que tenían hegemonía en esos momentos. Hicimos el mismo ejercicio sobre un mapa de Colombia de hace 40, 30, 20, 10 años y aún hoy, y nos dimos cuenta que esos nichos de criminalidad persistían en el tiempo, pero los actores habían mutado, se habían desplazado o simplemente habían sido eliminados por sustracción de materia por parte de otros actores, o habían sido absorbidos por otros actores. O sea, ¿qué era lo que existía en esas zonas, en esos enclaves geográficos críticos que permitían que esos negocios criminales pelecharan
o sea, fueran exitosos. Ahí fue cuando nos encontramos con estos sistemas de economía criminal, que muchas veces cooptan parte de la institucionalidad que históricamente casi que se viene prestando para facilitar que esto exista. Cuando nos dijimos qué hace falta para atacar este fenómeno, indudablemente identificamos algunos aspectos muy básicos que brevemente trataré de referenciar. Primero, que era necesario montar un sistema de inteligencia público-privado. O sea, ya no es un sistema de inteligencia público solamente, nos quedamos realmente cortos frente a un fenómeno o un delito económico financiero. En la Policía Fiscal Aduanera creamos el sistema Perseo, que por primera vez incorpora una serie de bases de datos que son articuladas y coordinadas, cosa que antes no existía, y nos permite ver con una mayor complejidad las personas naturales, las personas jurídicas y cómo interactúan entre sí, tanto en el campo formal y legal como en esos sistemas de economía criminal, o sea, en ese campo de la informalidad. O sea, es algo que es de gran ayuda para entender aún más este tipo de fenómenos. En segundo lugar, nos dimos cuenta que era supremamente importante generar una simbiosis interinstitucional, como ya ha sido referenciado en este panel y en paneles anteriores. O sea, la Fiscalía General se constituye en un elemento transversal a todos sus procesos, fundamental, determinante. Gracias a ellos lideramos todas estas operaciones de manera muy exitosas. Igualmente, la UIAF, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, el trabajo decidido y armónico con el INVIMA, con el ICA, la DIAN, por supuesto, y la Policía Nacional, entre otros elementos institucionales. O sea, esa simbiosis era necesaria y más que necesaria, obligatoria para que pudiéramos ser más exitosos. Un tercer componente estaba representado en ese ejercicio de corresponsabilidad con el sector privado. El sector privado ha demostrado que son los que saben de negocios más que el sector público. El sector privado ha desarrollado una capacidad humana, logística, tecnológica para entender no solamente el comportamiento de su producto en el mercado y realizar los diferentes análisis que le generan una mayor productividad y rentabilidad, sino que el sector privado también se ha visto obligado a conocer la contraparte, que hace parte de esa competencia ilegal, ilegítima, donde se enmarca el contrabando, los falsificadores y las personas que adulteran los productos. O sea, esa simbiosis nos llevó a que se constituyera en el epicentro de esa inteligencia público-privada y a ser hoy en día más exitosos de la mano de la Fiscalía General en el ataque a estas estructuras. Por eso son cerca ya de 16 estructuras grandes que en 2 años hemos desarticulado en Colombia, en un ejercicio interinstitucional con alto nivel de efectividad. Otro elemento fundamental, la cooperación internacional, el trabajo nuestro que hemos tenido con la agencia ICE, con Luis Sierra, que está presente. Muchas gracias, Luis, por todo el apoyo que le ha dado al Estado colombiano, especialmente a la institucionalidad. Ese trabajo nos ha permitido no solamente atacar el tema de tráfico de divisas, el tema del contrabando en sus diferentes manifestaciones, sino el tema de comercio ilícito. Y la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos, ella interactúa con diferentes instituciones que estamos hoy en día más organizadas y más articuladas que en un pasado. Nuevamente, muchas gracias para la agencia ICE. Igualmente, la coordinación con los sectores académicos. Un fenómeno como este de tan alto impacto requiere ser entendido desde la academia, requiere ser socializado, estudiado, casi que analizado en cada una de sus partes. Eso ha sido algo muy fundamental. Con la Universidad de los Andes tenemos ya un convenio y un trabajo muy avanzado, con la EAFID igualmente, o sea que casi que hay un compromiso de todo el ente público, privado, académico, frente a esta lucha. Otro elemento realmente complejo y determinante es el desarrollo humano competitivo. O sea, requerimos personas idóneas, personal calificado y cualificado. Por eso no solamente buscamos profesionales en diferentes disciplinas académicas, sino personas que superen pruebas como el polígrafo y algunas pruebas de confiabilidad, que también son determinantes para el desarrollo de ciertas tareas en ciertos cargos. Y ya por último, lo que hace referencia a esa cobertura operacional, tecnológica y logística, ya que, por ejemplo, frontera con Venezuela,
2.219 kilómetros, 8 pasos legales, 247 pasos ilegales, una frontera abierta, porosa, crítica por la naturaleza de lo que estamos viviendo en Venezuela. Ese diferencial cambiario y ese diferencial de precios se ha constituido siempre un elemento que incentiva a que personas, estructuras, organizaciones quieran enriquecerse o financiar la violencia, el crimen, la compra de armas, etcétera, a través de ese negocio. O sea que desde el Estado colombiano no solamente se parte de la ley anticontrabando, se parte de una comisión intersectorial de altísimo nivel para generar política pública, sino que ya hay unas líneas de trabajo muy consecuentes y coherentes con la realidad y con la necesidad de todos los colombianos. Por eso desde la Presidencia de la República, desde la Alta Consejería para la Competitividad, desde la ANDI, se vienen liderando diferentes procesos que van más allá de integrar, de coordinar, es a generar opciones financieras para que estos desarrollos tecnológicos y logísticos tengan realmente mucho asiento. Muchas gracias. Bueno, de pronto me voy a salir de lo formal, doctora Silvia, y aquí con la venia, mi general. Pues ya cuando está mirando el reloj y se le va acabando el tiempo, pues hay dos opciones: de que fui muy de buenas por ser el último, para no exponerme tanto, o que de pronto me faltó tiempo porque es un tema sumamente importante. Pero obviamente mañana, dentro de la programación, voy a tener el tiempo para hablar sobre el crimen organizado. Ya escuchábamos tres entidades como la Policía Nacional, que cumplimos funciones de policía judicial. Vimos de pronto las tendencias en política pública o política criminal que se están manejando, que igualmente hacemos parte de ella. Y yo entonces, doctora, quisiera referirme directamente al proyecto y cómo nosotros durante este tiempo hemos trabajado, obviamente teniendo en cuenta el objetivo del panel, que son los logros y los retos para el futuro en el trabajo desde la perspectiva de policía judicial. Cuando empezamos a armar este segundo congreso con la doctora Silvia, y de pronto tomando algunas palabras del vicefiscal general de la Nación, hablábamos de que tenemos que reflexionar. Y ese es el espacio tan importante desde el proyecto como Policía Judicial, al tener acá fiscales, funcionarios de Policía Judicial de la Policía Nacional, del CTI, señores jueces de la República, y algo supremamente importante que es el éxito del proyecto, que es la participación de la empresa privada. Entonces yo quisiera hacer un recuento en 5 minutos, creo, delante de la hora y de los proyectos que podemos entender. La historia del tratamiento del delito desde el marco de policía judicial dentro de este proyecto contra la falsificación y supresión de marcas. Entonces estamos hablando que antes estábamos trabajando sobre resultados y mostrar resultados, como lo decía el doctor Edmundo. Entonces teníamos unas metas y esas metas eran las que teníamos que cumplir, y esas metas estaban relacionadas en el caso de la Policía Judicial de la Policía Nacional con capturas y con incautación, y así era la dinámica del trabajo que nosotros le llevábamos y le solicitábamos a la Fiscalía General de la Nación. Entonces recibíamos información dentro de las mesas de trabajo del proyecto, dentro de nuestras relaciones con la empresa, que es la víctima, por intermedio de sus investigadores, de sitios para ir simplemente a allanar, incautar y judicializar a las personas que estaban ahí. Entonces, obviamente se mostraban resultados, se mostraban capturas y grandes incautaciones. Pero ¿qué pasaba? Era definitivamente desgastando las instituciones del Estado, especialmente la Fiscalía General de la Nación. Entonces era un desgaste institucional que definitivamente, después de reflexionar, como lo hayamos hablado acá, dijimos no le estamos, por decirlo así, apuntando hacia donde debemos ir. Entonces, procedimientos de blancos de oportunidad que llamamos en la Policía Nacional eran un esfuerzo estadístico, si lo podemos llamar así, del 90%. O sea, estamos esforzando 90% hacia la flagrancia y en el tema de desarticular estructuras criminales únicamente el 10%. Entonces, digamos, eso ha venido cambiando y ese era el antes como el cual estábamos trabajando. Entonces, ¿qué viene ahora? Como estamos ya desde hace ya 3 años, obviamente también quiero
mencionar que nosotros como Policía Nacional, como Policía Judicial, vimos una gran oportunidad en la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, porque estamos viendo ese carácter operativo como nos gusta a nosotros los policías, como más dinámico, y eso es lo que aplaudimos dentro de esta reestructuración. Y obviamente, cuando hablamos, y complementando lo que ya han hablado, un estudio criminológico y una priorización, una focalización, la aplaudimos. Pero algo muy importante que hemos tenido acá, yo sí quiero resaltar dentro de este proyecto, y que obviamente esto ha sido referente ya a nivel internacional, es el acompañamiento de la empresa privada como víctimas dentro de las 3 etapas del procesal penal. En este caso, liderados por la doctora Carmen, con su pool de abogados, nos han permitido a nosotros, como funcionarios de Policía Judicial, orientarnos en algunas ocasiones, tener esa interacción con la Fiscalía y en la interacción con los jueces, hacer el acompañamiento como víctimas. Yo creo que ese ha sido uno de los éxitos de este proyecto. Y seguramente cuando vemos los resultados en condenas, pues son sumamente representativos desde el año 2000 hasta el 2015. Pero bueno, por el tiempo no me voy a referir a los resultados. El proyecto, la participación de la empresa privada, el liderazgo de la empresa privada. Cuando hablábamos de éxitos, entonces nosotros preparábamos una información de cuál había sido de pronto un éxito para mostrar acá, y mostrábamos o referenciábamos una operación que se llamó Fronteras, que se realizó el año pasado en coordinación con la Policía Judicial de Venezuela. Algo de pronto que pensábamos que era una utopía. Mas, sin embargo, llegó la empresa privada, la Dijín, y obviamente nos presentó un caso donde habían realizado un análisis y habían detectado una organización transnacional relacionada con la falsificación, adulteración de medicamentos. Entonces, un laboratorio pequeño en Venezuela, donde traían esos medicamentos ya vencidos, acá colocábamos las plegadizas, cambiábamos la información y los comercializábamos en Colombia, y una persona era la líder de esa organización, una persona colombiana. Entonces ahí pudimos hacer simultáneamente en los 2 países 22 capturas y desarticular esta organización. ¿Y por qué nuevamente resalto la empresa privada? Porque ellos pudieron hacer lo que de pronto es muy complejo nosotros como policía, lograr como esa articulación entre policías judiciales, más aún teniendo en cuenta todos estos inconvenientes que hemos tenido en materia política con Venezuela. Cambio de la metodología investigativa. El doctor aquí, director del CTI, también lo ha mencionado, de cómo nosotros hemos cambiado el proceso ordinario de investigar el mismo programa metodológico, a ser de pronto más dinámicos en el mismo, con mejores capacidades tecnológicas en interceptación, vigilancia y seguimiento, y algunas metodologías investigativas que siempre han aplicado en el tratamiento desde Policía Judicial para estos delitos, que es el agente encubierto, compras controladas y demás. La comunicación interactiva que ha liderado igualmente la ANDI entre Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Por eso es importante que todos, y seguramente mañana en el último panel, vamos a interactuar de mejor manera. Y la reestructuración de la Fiscalía. ¿Cuáles son los retos? Obviamente los retos desde nuestro ámbito como Policía Judicial es poder consolidar la cobertura y ampliar la cobertura del proyecto. Entonces este año hemos tenido la oportunidad de trabajar la falsificación y alteración de todo lo relacionado con agroquímicos. Entonces, digamos, todas esas empresas, respetuosamente nosotros le hacemos el llamado para que se consoliden dentro del proyecto. Fortalecer la comunicación de una manera efectiva. Obviamente tenemos centralizado el proyecto, hacemos capacitaciones, pero creo, doctora Silvia, que tenemos que consolidar esa estrategia, especialmente de la comunicación por intermedio de la capacitación. Algo que hemos hablado acá, y es el reto que este año ya con la doctora Andrea Mogollón lo estamos trabajando, que es la extinción del dominio de estos bienes utilizados o que han sido comprados producto de esta economía criminal por parte de las organizaciones.
tenemos que hacerlo y ese es el gran reto a partir del momento. Direccionar nuestro proceso investigativo en la recolección de elementos materiales de prueba para presentarles a los fiscales para que podamos imputar delitos como las lesiones personales y en algunos casos homicidios derivados de la problemática de la falsificación, adulteración de medicamentos y licores. Ese es un gran reto que tenemos en materia de policía judicial. Las alianzas estratégicas, Mijal mencionaba a ICE, ya con ICE estamos haciendo acercamientos para tratar en el ámbito transnacional esta clase de delitos, al igual que con Ameripol en el caso de Sudamérica. Y algo muy importante, y que lo mencionaba el doctor del INVIMA, es el tema de la prevención. Y también me uno a lo que decía el doctor Dani. Esto no se trata de solamente la intervención en el ámbito penal, sino la intervención de las autoridades político-administrativas en la inspección, vigilancia y control. Creo yo, como policía, ya saliéndome un poquito del tema de policía judicial, que tenemos que hacer un gran esfuerzo en estos tres ámbitos: vigilancia, seguimiento y control de estos productos y obviamente, como ya lo hemos mencionado, el tema de la ciberdelincuencia, que esta tarde mi coronel Bautista va a profundizar en eso. Entonces, doctora, creo yo que ese era el balance desde el proyecto en materia de policía judicial y le agradezco este espacio. Muchas gracias a los panelistas. Yo creo que como una gran conclusión de estas intervenciones puede ser que han evolucionado todas estas organismos con funciones de policía judicial y han avanzado en el entendido de que ya se trata de estructuras, como le decía, estructuras criminales. Por lo tanto, la exigencia de llevar una investigación mucho más integral, con un mayor análisis criminal o incluso con análisis para aquellos que no lo tenían introducido dentro de sus metodologías, es algo, es una fortaleza y algo que nos ha llevado la criminalidad a eso. También veo como una gran conclusión de esta primera ronda de preguntas que todos hacen un llamado y valoran el trabajo articulado, no solo dentro de las mismas instituciones del Estado, ustedes hacen un llamado a eso, sino también el trabajo articulado sector público y sector privado, y todos lo han resaltado. Eso yo creo que es una conclusión muy importante y que nosotros como proyecto y todos los representantes y afiliados del proyecto lo hemos venido oyendo, porque ustedes lo digan en un escenario como este, donde hay fiscales, donde hay jueces que a veces son temerosos de ver una alianza entre el sector público y el sector privado, pues nos complace mucho oír que ustedes hacen ese llamado, esa invitación. Yo creo que siempre han recibido de parte de los afiliados del proyecto un acompañamiento en los requerimientos que ustedes nos han elevado. Sin embargo, el que ustedes, insisto, lo ratifiquen en público es para nosotros muy importante. Cuenten con ese apoyo. Sabemos la complejidad de estas estructuras, sabemos la complejidad de estas investigaciones y, como hablaba muy bien el general, el entendimiento del fenómeno del negocio criminal solo se puede hacer acompañado del sector legal, ya que el sector legal es el que conoce cómo es la dinámica, digamos, legal, y ayuda con esa dinámica y con ese conocimiento a entender mucho mejor su contraparte. Eso yo creo que es una conclusión muy importante. La segunda parte de este panel era identificar ya casos exitosos que ustedes pudieran socializar con la implementación de estas estrategias. Tenemos un tiempo muy corto, el coronel se adelantó y ya nos socializó el caso exitoso. Sin embargo, si los otros panelistas quieren compartir un caso exitoso, pero hoy sí les pido de manera muy corta y breve, donde se puedan evidenciar que estas estrategias implementadas en la lucha contra estos fenómenos ha dado resultado efectivo. Estrategias implementadas, como lo decía la doctora Ana Linda, en la articulación con otras entidades, como es con la Polfa y con el mismo CTI, y estrategias implementadas también en la articulación de pronto con el sector privado. Entonces, un breve caso que nos puedan exponer los tres panelistas que nos lo han expuesto. Bueno, un poco creo que hemos hecho referencia todos a los distintos casos. Realmente no quisiera entrar mucho en ellos, pero sí
Sí, parte de la estrategia tiene temas puntuales. A mí me parece muy interesante el trabajo que hemos hecho en conjunto con Andy. Una vez concluye el tema penal o aún estando desarrollándose el tema penal, tenemos varias iniciativas investigativas en materia de extinción de dominio, georreferenciadas, como un poco se mencionaba ahora por parte de los generales de la policía. Eso es muy importante, creemos nosotros que atacar, como ya lo hemos dicho acá, la estrategia de la economía criminal. Tenemos también para mostrar esas sociedades, porque más que hablar de víctimas, aquí diciendo un poquito de la posición que se ha dicho, son víctimas, pero también son socios estratégicos en el sentido de compartir y de trabajar ahí conjuntamente. Tenemos varios temas con INVIMA muy importantes. Lo interesante de decir de este trabajo de policía es que no necesariamente se requiere la denuncia o la noticia criminal, lo trabajamos desde la iniciativa policial, lo cual además es muy coherente, como decía el doctor Dani Julián, con la estrategia de un modelo acusatorio, donde la policía proactivamente trabaja los casos para presentarle temas a los fiscales que ya son litigables, pues que ya se pueden adelantar, maduros, como se dice en términos de inteligencia. Tenemos unos casos muy interesantes con INVIMA, pero tenemos también eso para mostrar la estrategia con privados, pero también hemos tenido muchos resultados, como decía, algunos, por ejemplo, liderados en la parte operativa por Polfa, desarticulación de organizaciones en materia de ganado, en materia de cigarrillos. Se están investigando nuevas organizaciones ya en temas cigarrillos porque son varias, y eso ha sido un trabajo conjunto con Polfa, nosotros algunas veces con el componente de análisis, Polfa con el componente operativo, es decir, hemos hecho varios kits, por llamarlos de alguna manera, que han mostrado varios resultados exitosos ahí, por no hablar solo de uno. Bueno, yo creo que sería injusto si prefiriera un caso antes que otro, ¿no? Todos los casos que hay en el CTI son importantes y yo creo que el esfuerzo de los investigadores pues no puede quedar solamente en un caso. Sin embargo, hay que resaltar la lucha frontal que hemos tenido, ya lo decía nuestro compañero de la policía, en la operación Frontera 1, que fue un caso muy importante, donde pudimos detectar no solamente una estructura en Colombia, sino también fuera del país, que era en Venezuela. Y además de ello pudimos hacer la segunda fase, que se hizo la semana pasada, que también eran productos que venían de Venezuela, donde encontramos, como les decía, bodegas y bodegas de medicamento adulterado y fraudulento. Entonces yo creo que en estos frentes es importante resaltarlos, también la lucha que hemos tenido contra el sector marcario, por ejemplo en aceites, que también hemos dado unos operativos muy importantes y hemos articulado estructuras grandísimas sobre falsificación de aceites, y también en el tema de licores, y sobre todo en estas fechas donde comienzan los proveedores ilícitos, ilegales y criminales a comenzar a sacar sus negocios para estas fechas decembrinas. Nosotros tenemos ya toda la infraestructura para que este fin de año ustedes puedan degustar con la familia tranquilamente, porque tanto el CTI como la policía tenemos ya unas estrategias con todo el resumen que hemos hecho de cómo trabajamos hoy en día estas nuevas metodologías para que podamos tener una respuesta adecuada. Y cuando hablo de adecuado, me refiero a que no capturemos solamente al tendero que está distribuyendo este tipo de licores adulterados, sino que realmente cojamos la fábrica. Y lo que hemos visto en estos casos es que estas fábricas son muy fácilmente movibles. Entonces podemos verla en una casa, en un barrio de estrato 6, en un barrio de estrato 2. Por eso tenemos que hacer este gran trabajo en conjunto con ustedes y la Fiscalía, el CTI y la Policía para poder sacar este tipo de investigaciones a feliz término. Y pues también hacer algo, y aquí una felicitación a la Policía, y es que como miembro del CTI me he dado cuenta que hemos comenzado a trabajar en equipo. Ustedes de pronto esto no lo sepan, pero anteriormente los celos institucionales carcomían una buena investigación, porque todo el mundo quería tener la captura y todo el mundo quería tener la incautación. Hoy nos podemos sentar tranquilamente con nuestros amigos, compañeros de la policía, estructurar unos muy buenos casos y compartir el resultado, que no es un resultado institucional, sino es un resultado del Estado colombiano, un resultado de toda la sociedad. Por eso, miren ustedes el cambio de estrategias. Anteriormente nosotros teníamos una policía judicial representada en el DAS, CTI, Policía Nacional, donde sus cabezas decían, ok, pongámonos de acuerdo para trabajar en conjunto,
pero los que estaban debajo de esas cabezas no podían trabajar articuladamente. Hoy podemos nosotros decir que hemos hecho un gran trabajo a nivel de integración de nuestras policías judiciales, donde ya no es extraño que en un grupo de policía judicial esté tanto entes administrativos, hablemos Contraloría, también privado, y que integramos tanto al CTI como a la Policía Nacional en este tipo de investigaciones. Son cosas que yo nunca pensé que se fueran a dar tan rápido, pero por este cambio de dinámica de investigación, hoy en día podemos nosotros decirle al país: tienen una policía judicial, porque la policía judicial es una sola, articulada. Entonces yo sí quiero darle un reconocimiento grande a la Policía Nacional, porque realmente el cambio de pensamiento radica en cabezas, y estas cabezas que hoy en día están en la policía nos han ayudado para que comprendamos que tenemos que trabajar en conjunto. Si no trabajamos en conjunto, es muy difícil realmente que tengamos una lucha eficaz contra la delincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya para concluir, el general. Muchas gracias, doctor. Un reconocimiento para el CTI también, la doctora Ana Linda con la PEF. Un solo caso entre tantos casos que han salido de esta coordinación interinstitucional exitosa, es la operación Alquitrán. En esta operación se capturaron 21 personas, una estructura, un sistema criminal dedicado al contrabando de licores. Movían anualmente 35.000 millones de pesos, traían esos licores a través de los puertos de Vallaportete en La Guajira o Puerto Nuevo, Puerto de Buenaventura. Esto venía especialmente del oriente y de Inglaterra. O sea, era un comercio que fluctuaba y que alimentaba todo el crimen, especialmente en el sur y centro del país. Muchas gracias a todos. Ya para concluir, podemos definir entonces que desde el sector privado, y decirlo con toda la contundencia, contamos con una serie de grupos de policía judicial con la cual podemos contar para combatir esta criminalidad. Creo que ha quedado evidenciado con este panel. Muchas gracias a los panelistas y damos por terminado. Bueno, muchas gracias a los panelistas. A continuación haremos un receso de 10, máximo 15 minutos para degustar un refrigerio patrocinado por Unilever, ubicado en el primer piso. Los invitamos para que lo aprovechen. También visitando nuestra muestra comercial, cadena y stand con las capacidades de la Dijín, laboratorios de documentología, centro cibernético policial, el Frente de Seguridad Empresarial de la Dijín. Nos vemos a las 11:45 para continuar con nuestro último panel antes de ir al almuerzo. Muchas gracias.